Heads hang, cold eye and collar, under the mud we crawl. Heavy, the clock stopped ticking now. Silence, buried deep under the frost. En diciembre de 1991, a las 7:32 p.m., hora de Moscú, una bandera roja fue arreada del Kremlin y reemplazada por el tricolor de Rusia. Ocurrió en silencio, sin invasión, sin batalla final, sin última resistencia dramática. Solo tela descendiendo contra un cielo invernal. Pero ese momento no comenzó en 1991. Comenzó en 1917, comenzó en 1905, comenzó en las humillaciones privadas de los campesinos, en las filas de pan congeladas, en las trincheras llenas de reclutas que ya no creían en la guerra por la que estaban muriendo. La Unión Soviética no simplemente colapsó, completó un ciclo. Y la pregunta más profunda permanece: ¿alguna vez fue realmente estable? ¿O siempre estuvo avanzando hacia aquella noche de invierno? En 1905, el Imperio ruso se quebró psicológicamente antes de quebrarse políticamente. Los trabajadores marcharon hacia el Palacio de Invierno creyendo que el zar los escucharía. No lo hizo. El fuego reemplazó al diálogo. El mito del pequeño padre protector murió en la nieve. Sin embargo, el régimen sobrevivió. Y esa supervivencia sembró algo más peligroso que la rebelión: resentimiento aplazado. Para 1914, la guerra estiró al imperio hasta el límite. En febrero de 1917, la hambre y el agotamiento superaron al miedo. Nicolás II abdicó. Siglos de dominio de los Románov se disolvieron en cuestión de días, pero los vacíos de poder no permanecen vacíos. En octubre de 1917, una pequeña y disciplinada facción bolchevique liderada por Vladimir Lenin tomó el control en Petrogrado. No fue un levantamiento masivo, fue una incisión calculada en un cuerpo debilitado. La promesa era radical: paz, tierra y pan. La ambición era mayor: rediseñar la sociedad desde sus cimientos. En 1922 se proclamó formalmente la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. La fecha importaba porque simbolizaba ruptura. No era Rusia renacida, era la historia reiniciada. El liderazgo creía que la economía podía moldear la conciencia. Cambia las relaciones de propiedad y cambiarás la mente humana. Pero la guerra civil que siguió dejó devastación. La nueva política económica reintrodujo elementos limitados de mercado para estabilizar el colapso. La contradicción surgió de inmediato. Para preservar el experimento socialista, tomó prestado del capitalismo. ¿Fue pragmatismo o la primera fractura? Cuando Lenin murió en 1924, la incertidumbre se extendió por la élite del partido. Joseph Stalin maniobró en silencio. A finales de la década de 1920 consolidó control. La colectivización comenzó en 1929. Los campesinos fueron forzados a ingresar en granjas colectivas. La resistencia fue etiquetada como sabotaje. Siguió la hambruna, de forma más catastrófica en 1932-1933. Al mismo tiempo, la industrialización se aceleró mediante los planes quinquenales. La producción de acero se disparó. Se levantaron represas, ciudades enteras surgieron de campos vacíos. La Unión Soviética comprimió décadas en años, pero la compresión genera presión. Entre 1936 y 1938, la Gran Purga eliminó enemigos reales y percibidos dentro del partido, el ejército y la sociedad. Las confesiones eran escenificadas, la lealtad se convirtió en teatro, el miedo se convirtió en estructura. La estabilidad parecía firme en la superficie. Debajo, la ansiedad se endurecía como hábito. En agosto de 1991, se firmó un pacto de no agresión entre Stalin y Hitler. Menos de 2 años después,
El 22 de junio de 1941, Alemania invadió. La Operación Barbarroja no fue solo un ataque militar, fue un ajuste de cuentas psicológico. El régimen que había aterrorizado a millones ahora exigía unidad absoluta. Ciudades como Leningrado resistieron asedios devastadores. Stalingrado se convirtió en sinónimo de desgaste extremo. En mayo de 1945, Alemania nazi fue derrotada. La bandera soviética se alzó sobre Berlín. El costo fue abrumador, decenas de millones de muertos, pero la victoria transformó la legitimidad del régimen. El mismo Estado responsable de la represión interna ahora se presentaba como liberador de Europa. Trauma y orgullo se fusionaron. El sacrificio justificó el poder. Los años posguerra redibujaron el mapa de Europa. Europa del Este quedó bajo la influencia de Moscú. Descendió el telón de acero. En 1959, la Unión Soviética detonó su primera bomba atómica. Estados Unidos dejó de tener el monopolio nuclear. La Guerra Fría se consolidó como un enfrentamiento permanente. La carrera armamentista no era solo competencia tecnológica, era una prueba de resistencia. En 1953, Stalin murió. El silencio tras su muerte fue casi más fuerte que su gobierno. En 1956, el discurso secreto de Nikita Khrushchev expuso los crímenes de Stalin, desestabilizando el culto que había sostenido la obediencia. Se introdujeron reformas con cautela. Sin embargo, cuando Hungría intentó abandonar la órbita soviética en 1956, los tanques intervinieron. La reforma tenía límites. En 1957, Sputnik entró en órbita. Una esfera metálica circundó la Tierra emitiendo señales constantes que resonaron en radios de todo el mundo. Fue una victoria simbólica. El sistema soviético parecía capaz de superar tecnológicamente a Occidente, pero el triunfo espacial ocultaba ineficiencias estructurales. A finales de los años 60 y durante los 70, bajo Leonid Brezhnev, la estabilidad se convirtió en estancamiento. La dirigencia envejeció. El crecimiento económico se desaceleró. Las exportaciones de petróleo ocultaron temporalmente debilidades. El sistema garantizaba empleo y seguridad básica, pero la innovación se debilitaba. En 1979, tropas soviéticas entraron en Afganistán. La guerra se prolongó, costosa e inconclusa. Recordaba antiguas sobreextensiones imperiales. ¿Fue defensa ideológica o repetición de un error histórico? En 1985, Mikhail Gorbachov asumió el liderazgo. Heredó estancamiento, productividad en declive, cinismo silencioso. La perestroika buscaba reestructurar la economía. La glasnost promovía apertura. Pero la apertura libera la memoria. Los ciudadanos revisitaron hambrunas pasadas, purgas y desastres ocultos. En 1986, la explosión de Chernóbil expuso no solo radiación, sino el secreto institucional. La confianza se erosionó. En 1989, estados europeos del este comenzaron a escapar del control soviético. El muro de Berlín cayó sin intervención de tanques soviéticos. El patrón cambió. El miedo ya no garantizaba obediencia. En agosto de 1991, sectores conservadores intentaron un golpe contra Gorbachov. Los tanques reaparecieron en Moscú, pero algo fundamental había cambiado. Los ciudadanos no regresaron al silencio. El golpe colapsó en pocos días. El 26 de diciembre de 1991, la Unión Soviética se disolvió formalmente. 15 repúblicas emergieron como estados independientes. La superpotencia ideológica que prometió un futuro sin clases terminó mediante documentos firmados y anuncios televisivos. Y aún así las preguntas permanecen. ¿Fue la Unión Soviética deshecha por presión externa o por contradicción interna? La industrialización acelerada y la victoria en la guerra sembraron las semillas de rigidez futura. El patrón se repite. La crisis produce consolidación. La consolidación genera estancamiento. La reforma desencadena fragmentación. Cada fecha marcó no solo una transición política, sino una transformación psicológica. 1917 significó creencia.
1937 significó miedo. 1945 significó sacrificio. 1956 significó duda. 1986 significó exposición. Y 1991 significó liberación e incertidumbre. Estudiar esta historia no ofrece un veredicto simple de éxito o fracaso, ofrece reconocimiento de complejidad. La Unión Soviética transformó un imperio mayoritariamente agrario en una superpotencia nuclear en pocas décadas, derrotó a la Alemania nazi, llegó al espacio, moldeó la política global durante casi 70 años. Pero no pudo reconciliar de forma permanente el control centralizado con expectativas humanas evolucionando. La libertad, una vez experimentada, redefine la tolerancia a la restricción. Cuando la bandera descendió en 1991, marcó un final, pero también una pregunta. ¿Puede algún sistema suprimir contradicciones para siempre? ¿O la presión siempre se acumula bajo la estructura? El experimento soviético demostró que la ideología puede movilizar a millones y comprimir el tiempo histórico, pero también demostró que la historia no puede ser permanentemente diseñada. Si desea seguir explorando el ascenso y la caída de civilizaciones, los patrones detrás del poder